Buenas tardes, soy Omar Rojas de la clase de Sociología Rural y voy a hacer la narración del cuento que lleva por nombre O todos ganamos o todos perdemos. En un pequeño rincón de Jalisco se ubica un pueblo donde la gente se dedica a trabajar día a día en el campo. En el pueblo vive un agricultor de nombre Beto, que si bien no es un productor grande, trabaja todos los días para mantener a su esposa Lorena y sus dos hijos Tomás y Martín. El pueblo es muy tranquilo, todos se conocen y se saludan, si bien no todo es vida y dulzura, puesto que en este pueblo también hay personas con intenciones de afectar a las demás. Beto un día decide que sus hijos deberían empezar a involucrarse en el negocio familiar, que es la ganadería y la agricultura. Levantó a sus hijos muy temprano para llevarlos al rancho a aprender el oficio. Les mostró todo el territorio, metro por metro. Llegaron a los límites del terreno, Beto y sus dos hijos, y se sentaron en una roca. Tomás le preguntó: «Oye papá, ¿cómo fue que llegaron a ser dueños de este rancho?». A lo que su papá lo miró muy serio a los ojos y le preguntó: «¿De verdad quieres saber?». A lo que ellos respondieron: «Sí, cuéntanos todo». A lo que Beto se dispuso a platicarles que todo comenzó en aquel año de 1970, cuando su papá, don Clemente, era un trabajador del dueño de la hacienda más grande del pueblo. La mayoría de las personas en aquellos años trabajaban ahí. Don Clemente se dedicaba a trabajar las tierras día y noche con tal de sacar un buen dinero para mantener a su familia. Duró trabajando años y años. Cuando sus hijos crecieron, don Clemente empezó a meter a sus hijos a trabajar, ya que no podía pagarles estudio, por lo que decidió mostrarles el oficio y cómo ganarse la vida. Pasaron los años y aquellos hijos de don Clemente fueron creciendo y aprendiendo del oficio, pero uno de ellos se enamoró de la hija del dueño de la hacienda, por lo que no era muy bien visto que un jornalero anduviera con una hija de una persona rica en aquellos años, pero ellos se tenían amor a pesar de que no era bien visto. Su relación duró un tiempo, pero un día el dueño de la hacienda se enteró, por lo que despojó de la hacienda a don Clemente y a sus hijos. Tristes y sin un lugar a donde ir, vivieron un tiempo debajo de un árbol acampando, tratando de encontrar trabajo para poder sostenerse, hasta que uno de ellos decidió emigrar a los Estados Unidos, para poder encontrar trabajo y poderles dar una vida a su familia. Y se fue. Los demás hijos y don Clemente decidieron trabajar en una fábrica que recién habían inaugurado. Ahí, ahí trabajaron durante varios años hasta que una crisis económica golpeó duramente a la empresa y quebró. Pero para ese tiempo, el hijo mayor, que se fue a Estados Unidos, ya había logrado tener algunos ahorros y regresó a México. Entonces, empezaron a buscar un terreno para poder empezar ellos mismos su pequeño rancho y poder trabajarlo para mantenerse y buscar una nueva oportunidad. Buscaron y buscaron. Algunas personas le ofrecieron terrenos bastante costosos, algunas otras no era muy bueno el terreno, pero al final encontraron uno que les agradó. Lo adquirieron y así empezaron a engordar animales y trabajar las tierras. Todo iba muy bien, la familia iba saliendo adelante, pero el hijo que estuvo con la hija del dueño la volvió a buscar, y ahora con intenciones de robarla para casarse. La chica había accedido a escaparse con él, por lo que le dijo que el viernes por la madrugada vendrían por ella y se irían al rancho. Una noche antes planeó todo con sus hermanos. Estaban listos para robar a aquella chica, montaron sus caballos y llegaron a aquella hacienda. Lograron sacarla y huyeron rápidamente, antes de que el dueño se diera cuenta. A la mañana siguiente, se percataron que la chica ya no estaba. El dueño de la hacienda se puso alarmante, puesto que no encontraba por ningún lado a su hija, hasta el grado de pedir recompensa por quien ayudara a encontrarla. Pasaron los días y la chica estaba escondida en el rancho de don Clemente, hasta que un amigo de ellos fue al rancho, miró a la chica, y los hermanos le dijeron que la ayudara a no delatarlos.
puesto que ellos dos se querían y querían tener una vida juntos. El amigo salió pensativo: ¿ayudaré a mi amigo o quedarme con la recompensa? La avaricia lo dominó, puesto que decidió ir rápidamente a la hacienda y delatarlos. El dueño de la hacienda enfureció, tomó su escopeta y su caballo y llamó a algunas personas armadas para ir a sacar a su hija de aquel rancho. Le pidieron sacarla por voluntad del rancho, pero se negaron, por lo que ellos también tomaron sus armas y empezaron el tiroteo. Desafortunadamente, hubo varias bajas, muriendo el dueño de la hacienda y sus hombres. Beto, su hermano y su mujer salieron heridos, pero vivos. Pero la mamá, don Clemente y los demás hermanos murieron. Un verdadero desastre el que había pasado. Pero aún así, ellos tres siguieron trabajando por varios años. Levantaron aquel rancho y lo volvieron a hacer productor. Después, Beto conoció a la chica con la que se casaría, pero su hermano y su mujer un día decidieron salir de vacaciones, pero ellos ya no pudieron regresar. Habían tenido un accidente camino a su destino y así terminó con su vida. Ya solamente quedaron Beto y su esposa. El tiempo avanzó y después tuvieron a sus dos hijos que tiene actualmente, y esa fue la historia que Beto les contó a sus hijos, a los que quedaron sorprendidos, porque desconocían todo aquello que había pasado. Se levantaron de la roca y siguieron recorriendo las tierras. Pasó el tiempo, los niños fueron aprendiendo cada vez más el oficio, les fue agradando, más le fueron teniendo aquel amor por las tierras que le transmitía su papá. Tuvieron algunas dificultades, desacuerdos, pero nada que no se pudiera solucionar. Un día solicitaron una junta de ejido, donde tenían que acudir todos los propietarios del ejido al que pertenecían. Se llegó el día de la junta. En la junta, una persona se quería unir al ejido. Esta persona ya era conocida por algunos del pueblo como una persona despreciable y sin corazón, por algunas acciones que había hecho en el pasado, y era nada más y nada menos que el hijo del dueño de la hacienda. El papá quedó sorprendido al verlo, y los hijos confundidos, puestos que no sabían quién era, hasta que su papá les explicó y quedaron igual de sorprendidos. Para poder admitirlo en el ejido, todos tenían que votar si lo aceptaban o lo denegaban. Pero la mayoría de las personas votaron que se quedara, ya que pensaban que por la gran riqueza que tenía, les vendría muy bien para todos en el ejido. Lo que no sabían es que estarían a punto de pasar por uno de los problemas más grandes que habían tenido en el ejido. Pasó un tiempo, la gente empezó a trabajar, empezaron a producir más y a crecer. Y en aquel ejido cada vez entraba más gente, pero cada vez estaba perdiendo más el orden. Ya no había tanta comunicación hasta un día del 2020. Una terrible sequía impactó a todo el país. Y claro, el ejido no era la excepción. Mucha gente perdió dinero, cosechas, ya que la sequía fue realmente muy dura y no se pudieron producir sus cultivos. También con ellos un incremento excesivo de los insumos que utilizaban los agricultores, y esto también golpeó demasiado a ellos. Así que empezaron a buscar maneras alternativas en el ejido. Había una fosa donde se recolectaba todo el agua residual del pueblo. Nadie le daba importancia. Utilizaban esa agua, se desperdiciaba e iba a desembocar a ríos de Guanajuato. Beto estaba muy desesperado, puesto que su cosecha no se había producido y las deudas y demás gastos lo atacaban. Puesto que ya no podía mantener a su familia, empezó a buscar otras opciones de trabajo, pero sus hijos y Beto empezaron a pensar en maneras alternativas para seguir produciendo y no abandonar el campo. Entonces, la presidencia del pueblo decidió hacer una planta tratadora, la cual le daba mantenimiento al agua residual y la podía hacer utilizable para los cultivos. Nadie le daba importancia, puesto que nadie tenía interés de regar, pero Beto decidió arriesgarse e invertir dinero
y hacer sus parcelas de riego. Empezó a hacer una fosa donde recolectar el agua tratada, instaló una línea del agua y empezó a regar. Al principio tenía dificultades, puesto que el presupuesto no dio para materiales de primera calidad, pero nunca dejaron de trabajar y fue avanzando el tiempo, lo fueron mejorando. La gente del ejido empezó a notar que alrededor estaba seco y el rancho de Beto verde, lleno de pastura. Entonces la gente empezó a preguntarle a Beto que qué hacía. Él respondió que solamente aprovechó la oportunidad de utilizar el agua tratada. Esto a mucha gente le interesó, puesto que también se encontraban en la misma situación como en la que estuvo Beto. Y el dueño de la hacienda no era la excepción. Y él tenía una ventaja, puesto que la fosa donde se encontraba la planta tratadora era su territorio. Y él podía disponer del agua primero antes que todos los demás ejidatarios. Empezaron a tomar la idea de Beto y empezar a regar. A algunos les fue bien, a algunos no tanto, puesto que no querían invertir lo suficiente para el riego. El dueño de la hacienda no fue la excepción, también empezó a regar, empezó a crecer, pero como iba creciendo, su avaricia por el agua también. Pasó un tiempo y todo iba bien. Algunos problemas, pero nada grave. Cada vez las personas iban recuperando lo perdido, hasta que un día el dueño de la hacienda decide cerrar la llave del agua y no darle agua a los demás ejidatarios, a lo que los molestó mucho, puesto que era su única esperanza de producir. Se había cerrado. Empezaron las peleas, las amenazas contra el dueño de la hacienda, pero este no cedía, hasta que Beto decidió hablar con él y decidieron administrar el agua para que todos alcanzaran. Aunque sea regar un poco, pero el dueño de la hacienda no cumplió y no decidió entregarles ni una gota de agua. Y la que quedaba pronto se desvaneció en las primeras personas que regaban y en los últimos, nada. Esto molestó a Beto, puesto que él era el último y no alcanzaba ni una gota de agua. Empezaron las disputas, las peleas de nuevo, hasta que uno de los ejidatarios decide enfrentar al dueño de la hacienda. Lamentablemente la persona murió, puesto que el dueño de la hacienda no duró en dispararle en la cabeza. Esto atemorizó a los demás ejidatarios, puesto que no quería que terminaran como su compañero. Así que decidieron dejar por la paz y empezar a buscar otras alternativas. La avaricia del dueño de la hacienda creció cada vez más, que el agua se fue haciendo bastante, acumuló bastante agua que no tenía ni siquiera dónde meterla. La planta tratadora se inundó y el agua corrió hacia los cultivos del dueño. Todo era un lago. Su cultivo se secó, puesto que tanta agua en el cultivo no la soportó y quedó en ceros. Y también las demás personas quedaron en cero, puesto que sus cultivos se secaron porque no tenían ni una sola gota de agua. Después de esto, el dueño de la hacienda, debido a los delitos de homicidio que había cometido, fue arrestado y llevado a la cárcel. Y Beto contento estaba. Y Beto tomó el mando del ejido. El agua fue administrada de manera correcta. La gente contenta estaba. Y así fue como este cuento termina. Este cuento nos deja el mensaje que no siempre las cosas van a ser fáciles, pero a pesar de esto hay que buscar maneras alternativas y seguir trabajando. Y también la envidia es una cosa tan grotesca que o todos ganan o todos pierden.